Pues hoy el tema que nos toca exponer es el permiso retribuido recuperable. Todo ello debido a la legislación del Real Decreto Ley 10/2020. Debido a la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el 29 del 3 de 2020, el domingo 29, se reguló el permiso retribuido recuperable, con un fin principal, que era reducir la movilidad y evitar expandir los contagios. Si podéis hacer memoria, en los últimos 10 días del mes de marzo y los primeros 10 días o primera quincena del mes de abril, pues hubo un repunte importante, desgraciadamente, de muertes y de contagios de esta lacra del COVID-19. Estábamos cercanos a una cifra, creo que miré ayer, de 800, 900 muertos diarios, por lo tanto, era una cifra muy importante. Por lo tanto, este Real Decreto lo que buscaba era principalmente, pues lo que he dicho, reducir la movilidad, reducir que se expandieran los contagios y, desde luego, el confinamiento que fuera más severo posible. Y el fin también era dirigido a las personas trabajadoras para que éstas, desde luego, no fueran a trabajar. Finalidad. La finalidad de la norma. Esta normativa lo que hace es regular la aplicación, remuneración, negociación y recuperación del denominado permiso retribuido recuperable, un nuevo concepto jurídico híbrido que ya explicaremos a caballo entre los permisos retribuidos, la suspensión de la relación laboral como excedencia y las jornadas irregulares. Es un concepto nuevo que ahora intentaremos desarrollar en la exposición del día de hoy. Fue un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril. 30 de marzo, que fue el lunes de promulgación de la ley, que fue, si todos recordáis, el domingo 29 de marzo, a las 11:30 de la noche, todos los que, bueno, no sé si vosotros o no, pero los que estamos dedicados últimamente a esto, esperábamos con ansias ese Real Decreto que tuvo diferentes, en este caso, normativa, porque durante el viernes, sábado y domingo de esa semana, pues se pasaron diferentes conceptos de la ley y al final se publicó a última hora de la noche, a las 11:30, 12 menos cuarto del día 29 de marzo, domingo. Y la aplicación era a partir de ese lunes 30 de marzo. El fin de esta ley, de este Real Decreto Ley, el 10/2009, era una doble vertiente. Una, la protección del trabajador, y otra, la garantía de recuperación de todo o parte por la empresa. Es decir, tenía un fin garantista para el trabajador, para que no se contagiara, para que no contagiara, para que estuviera confinado, y garantista también para la empresa. ¿Perdón? Bueno, continúo. Y garantiza también para la empresa para no perder esos días. ¿A quién va dirigido este Real Decreto? Este Real Decreto iba dirigido a todas las personas trabajadoras que prestaran servicios en empresas cuya actividad no hubiera sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma, es decir, por el Real Decreto 463/2020. Es decir, iba dirigido a todos los trabajadores que no estuvieran. Pero sí hubo una serie de exenciones de esta ley. Había una serie de exenciones a trabajadores que no eran de aplicación de esta ley. A las actividades declaradas esenciales en este Real Decreto, que venían recogidas en el anexo de esta ley, y las incluidas también en el Real Decreto de Estado de Alarma del 463/2020. Tampoco era de aplicación para las personas de aquellas empresas que habían solicitado, autorizado o que estuvieran aplicando un ERTE. Es decir, esta ley, que en principio fue dudosa respecto a su interpretación, pidió que se siguieran planteando ERTE, ni era el fin de la ley. Y también, como exención principal, también era a personas trabajadoras que estuvieran en situación de teletrabajo o en situación de incapacidad temporal. Duración. Perdón. Es importante tener claro la duración, como he dicho antes, desde el 30 de marzo al 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Quiere decir, son 8 días, que si lo llevamos una jornada habitual de 8 horas, 64 horas. 64 horas de que todo el mundo que ha cogido todos estos días, pues que a priori, ya veremos más adelante, debe a la empresa y que se debe negociar cómo se recuperan. La retribución. La ley fue bastante garantista al respecto. Ahora veremos la similitud de ciertos
figuras, como he dicho antes, como puede ser el permiso retribuido, que se recoge en el artículo 37 del Estatuto, el 37.3, o en los convenios colectivos, los permisos retribuidos, que no son recuperables en la mayoría de los casos, las suspensiones, pero en este caso la retribución, como podéis comprobar, no es una retribución, no hay una merma en la retribución, es decir, que las empresas deberían seguir abonando con carácter ordinario todos los conceptos del salario base y los complementos salariales. No debería haber habido ningún tipo de merma en la percepción del salario de los trabajadores del mes de marzo y de abril. La recuperación de las horas no trabajadas. Esta recuperación se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, actualmente y después de la prórroga en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, hasta el día 7 que el estado de alarma está por ahora hasta el 7 de junio, por lo que significa que no se pueden recuperar estas horas antes de la finalización del estado de alarma. Por ahora se podrán recuperar a partir del 8 de junio, pero no antes. Y esta recuperación deberá negociarse de buena fe en un periodo de consulta de una duración no superior a 7 días. Comisión negociadora. La articulación de la comisión negociadora que vaya a negociar este permiso recuperable es igual o similar a lo recogido en el Real Decreto 8/2000 a cómo se constituye la comisión negociadora en los expedientes de regulación de empleo por causa sector. Es decir, que la recuperación deberá negociarse en un periodo de consulta de una duración no superior a 7 días entre la representación legal de los trabajadores y la empresa en una comisión creada al efecto. Si no existe en la empresa representación legal de los trabajadores, se deberá constituir una comisión formada por los sindicatos más representativos y si esos sindicatos más representativos, en este caso, del sector al que pertenecen, que en este foro seríamos sujetos y comisiones, una comisión integrada por 3 trabajadores de la empresa en el plazo de 5 días. Es decir, la empresa, si hay representación legal de los trabajadores, debe comunicar a la representación legal de los trabajadores que se debe constituir una mesa negociadora al efecto de negociar este permiso retribuido recuperable y en un plazo de 5 días se tiene que constituir esa comisión negociadora, bien a través de comité de empresa o delegados, a través de las secciones sindicales. Pueden estar todos o parte de ese comité de empresa o de esas secciones sindicales. ¿Que no hay representación? Pues las empresas deberán comunicar en un plazo de 5 días antes del inicio del periodo de consultas a los sindicatos, como nos están comunicando a nosotros, y nosotros, si comisiones sujetas decidimos participar en la negociación, pues se constituiría con nosotros. De lo contrario, si no nos hemos pronunciado o nos pronunciamos negativamente, pues será una comisión por parte de la empresa, de los trabajadores que forman la empresa, una comisión ad hoc para negociar este permiso retribuido recuperable. Hablaba de la buena fe porque lo marca el Real Decreto y porque la negociación tiene que estar amparada en la buena fe. Es decir, no es suficiente con la apertura de un periodo de consulta, se debe negociar de buena fe y se deben celebrar reuniones con un contenido real, es decir, con un contenido real de propuestas. Es decir, hay que acudir a la negociación, no se puede acudir a la negociación con una única oferta definitiva e irrevocable a falta de aceptación. La buena fe, no se pueden realizar los ofertas claramente inaceptables, el justificado, es decir, la empresa no puede dar una primera opción de propuesta y luego no variar, y si no, en todo caso debe justificar por qué rechaza nuestra propuesta. Se deben lanzar ofertas alternativas, tanto por una parte como por otra. Se deben discutir las propuestas de ambas partes, darles contestación, explicar las razones de su rechazo, argumentar las propias. Eso sí, la buena fe no obliga necesariamente a alcanzar un acuerdo, sino de realizar los esfuerzos significativos para su consecución, pero no obliga a la buena fe a llegar a un acuerdo, sino a intentar buscar soluciones. Caso de que lleguemos a un acuerdo, ¿qué puede regular este acuerdo? La recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo. El Real Decreto lo deja claro, no tiene por qué ser toda, pueden ser parte de esas 64 o de las que ya hemos realizado. La regulación tiene que tener un previso mínimo. El previso mínimo son de 5 días. Aquí sí se asimila al 34.2 del Estatuto
el Real Decreto Ley pues se posiciona que en cuanto el trabajador debe tener conocimiento de la recuperación de este permiso retribuido al menos con 5 días de antelación, tal como marca el 34 del Estatuto, tal como marca la jornada irregular. Esto es un derecho mínimo indisponible, es decir, que no se puede pactar un preaviso mínimo a estos 5 días. Y luego también el acuerdo debe regular el periodo de referencia y recuperación, es decir, hasta cuándo. En caso de que no se acuerde, que no se llegue a ningún tipo de acuerdo, pues en caso de que no se alcance acuerdo, la empresa debe notificar a los trabajadores y a la comisión representativa en el plazo de 7 días desde la finalización de aquel, es decir, de la terminación del periodo de consulta, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación de este permiso retribuido. Este no acuerdo, en todo caso, también para los acuerdos, pero en todo caso el no acuerdo debe respetar la jornada máxima legal de 9 horas o la establecida por convenio colectivo. Es decir, el artículo 34 del Estatuto dice que no se pueden hacer más de 9 horas de jornada ordinaria, salvo por acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, o salvo acuerdo porque venga recogido por convenio colectivo. El no acuerdo también debe reflejar la recuperación de las horas en los días laborales fijados en calendario. Es decir, si yo tengo un calendario de lunes a viernes, no me pueden aplicar esta recuperación de permiso retribuido recuperable un sábado o un domingo. Tiene que ser de lunes a viernes. Y la recuperación de las horas no podrá suponer que implique la eliminación de jornadas intensivas y aplicación de jornadas partidas. No podrá suponer tampoco un incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previsto. Tiene que tener, como he dicho antes, 5 días de preaviso. No se puede superar tampoco la jornada anual y se debe recuperar 31 de diciembre del año en curso. Se debe respetar también los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Y, desde luego, no se puede compensar las horas no trabajadas con días de vacaciones. Los límites a la recuperación son muy claras si llegamos a un acuerdo, que es que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, como mínimo deben mediar 12 horas. Y como he dicho antes, el número de horas ordinarias no pueden pasar de 9, salvo acuerdo con la reputación legal de los trabajadores. Por lo tanto, es importante negociar. ¿Por qué es importante negociar? Porque salvo el preaviso de 5 días, si no negociamos, a la empresa se lo ponemos, si no acordamos, a la empresa se lo ponemos muy difícil. Y en la negociación debemos intentar buscar acuerdos que posibiliten no recuperar todas, o al menos un coeficiente de si trabajamos en sábados o en domingos, si llegamos a un acuerdo de trabajar sábados y domingos, una jornada que no está pactada con la reputación legal de los trabajadores o en calendario, debemos posibilitar que esa jornada se incrementen en 1,5, 1,6, 1,4 el acuerdo que lleguéis. Pero entender que la mejor vía es la negociación. Si no hay negociación y no hay acuerdo, y la empresa tiene que entender eso, puede dar lugar a que nos amplíen como máximo 1 hora diaria todos los días. Y son 64 horas, pues si el mes tiene aproximadamente 20, 21, 22 días laborables, pues a lo mejor no podrían aplicar esta jornada, este permiso retribuido recuperable, si no hay acuerdo, en 1 hora como máximo al día, con los límites de las 9 horas, con los límites de nación, con los límites de las 12 horas, con muchos límites que la empresa no estaría cómoda, con los límites del 31 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, yo creo que a la empresa y a nosotros nos interesa negociar, pero negociar para mejorar, negociar para que este permiso retribuido recuperable al final no se cargue en las espaldas de los trabajadores, sino que también la empresa vea que a lo mejor la recuperación no tiene que ser de todo el tiempo. Y cuidado con la negociación porque este permiso retribuido recuperable no se puede llevar a efecto, esta recuperación, como he dicho antes, en el periodo de alarma, en el estado de alarma. Tiene que ser a partir del 8 de junio. Respecto a la impugnación judicial, porque tenemos que estar preparados a todo. Las demandas individuales o colectivas relacionadas con los permisos retribuidos se tramitarán a través de un procedimiento urgente y en un plazo máximo de 5 días. Si es colectivo, entender que no están los plazos paralizados. Si la empresa ya ha intentado negociar o ya ha negociado con vosotros un permiso retribuido recuperable y no ha llegado a un acuerdo, tenéis 20 días laborables para impugnar la decisión de la empresa. Es decir, no podemos estarnos parados. Si han impuesto algo que va en contra de los límites de la sección quinta del Estatuto de los Trabajadores
es decir, del artículo 34, 35, 36, 37 y 38, de jornada, de descanso, etcétera, etcétera, debemos impugnarlo cuanto antes y dentro de los 20 días laborables. Por último, ya para pasar con Luna, para tener el debate que yo creo que va a ser lo más importante, tener en cuenta que es una figura, como he dicho, nueva, una figura que es un híbrido entre los permisos retribuidos, un híbrido entre la suspensión y un híbrido entre la jornada irregular, y que ningún convenio viene regulado, viene regulado este permiso retribuido. Las empresas van a intentar focalizarlo como una jornada irregular. En muchos convenios, como el convenio de industria, pues nos dicen que podemos echar hasta máximo 10 horas. Nosotros ahí nos negaremos, diremos que no es realmente una jornada irregular. Por lo tanto, que no intenten aplicar ciertas jornadas irregulares que marca el convenio colectivo. Por ahora no son asimilables. Ya veremos lo que dicen los jugadores, pero no son asimilables. Por lo tanto, vamos a negociar, pero si negociamos que saquemos algo provechoso, algo mejorable. De lo contrario, recomendamos no firmar nada. Y en todo caso, pues ponerlo en conocimiento de la Federación de Industria, del Departamento de Política Industrial, de los asesores de los abogados, para que velemos por que el acuerdo cumpla los requisitos legales y que desde luego os sintáis cómodos en el acuerdo. Por lo tanto, Luna, yo creo que ya con esto termino mi exposición. Creo que no me he extendido mucho y yo creo que el debate ahora va a ser lo más importante. Vale, por ahora no han planteado muchas cuestiones. Vale. Pregunta José María Hernández que si existe un exceso de jornada, ¿se podría compensar esas horas con el exceso existente? Sí, todo es negociable, pero eso es una medida que sí, que se puede negociar, pero si al final yo tengo un exceso de jornada de 8 días por calendario y son días de libre disposición de los trabajadores, lo voy a asimilar a las vacaciones, por lo tanto, a lo mejor me interesa, pero si no me interesa no tengo por qué ceder esos días. Pero es una opción que en algunas empresas ya se está valorando y me parece que podría ser una causa para no devolver tantas horas, pero sí es una opción, por supuesto. Vale. También ha pedido la palabra José Manuel Lagos. José Manuel, si quieres hablar, desactiva el silencio del micro y luego cuando termines lo vuelves a bloquear, ¿vale? Vale. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Hola, José. A ver, mi pregunta es sobre el tema de las vacaciones. Si la empresa se mantiene firme en que quiere que esos días se recuperen en vacaciones, yo creo siempre que planteemos cualquier tipo de alternativa, entiendo que eso, si al final no hay un acuerdo, pues la jurisdicción nos daría la razón, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que no son un permiso, las vacaciones no se pueden minorar por ninguna cuestión, y menos con esto. No son cambiables por vacaciones. Yo ahí creo que la respuesta debería ser firme por parte de tu sección sindical, que seguro que lo va a ser, a no ser que tengáis herramientas y que podáis utilizar otra serie de negociación, pero yo no lo cambiaré por vacaciones. Las vacaciones es un mínimo indisponible y no se puede cambiar por los permisos retribuidos recuperables. Vale. Pregunta David que la empresa se ha equivocado y ha incluido a los técnicos en un ERTE. No tengo muy claro si los técnicos estaban incluidos en el ERTE en el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Me da igual. ¿Perdón? Digo que me da igual porque yo creo que es buena pregunta respecto a los ERTEs. Vale. Me da igual porque lo voy a enfocar a ver, el Real Decreto hablaba, bueno, era dudoso al principio porque pudimos interpretar, mira, y leo literal el artículo 1, las personas trabajadoras contratadas por aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación de empleo estarían exceptuados del ámbito de aplicación. Mira, José Lagos, que acaba de estar y que participé con él en la negociación de su ERTE, pues a priori lo alegamos. Salió claramente una disposición, una nota aclaratoria de la Dirección General de Trabajo, donde decía que era factible que se llevara a efecto cualquier tipo de expediente de regulación de empleo y que este Real Decreto no limitaba la aplicación de ningún expediente de regulación de empleo. Por lo tanto,
No, esta norma no podría suplir, tendría que haber sido más clara, más directa y haber limitado la aplicación de los ERTE, sobre todo los ETOP, y no es así. La Dirección General de Trabajo dijo que era totalmente factible utilizar un recurso u otro. Vale. Pide la palabra Luismi. Luismi, si quieres, abre el micro y hazla ya, porque no hay muchas palabras. Vale, a ver, una pregunta, Carlos. Primero, estás hablando de 8 de junio, no 30. No, aquí lo que está hablando, a ver, lo que dice Luismi es importante, es decir, el Real Decreto 18/2020 lleva los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor hasta un máximo del 30 de junio o terminación del estado de alarma o que el gobierno regule una duración mayor. Pero este permiso retribuido recuperable no se ha implementado al 30 de junio, sigue indicando que se debe recuperar a partir de la terminación del estado de alarma. ¿Por qué después del estado de alarma? Una cuestión de confinamiento, una cuestión de seguridad. El fin de la norma era, y sigue siendo, pues que no fueran a trabajar por una medida de seguridad y de propagación del virus, y no tiene sentido que el estado de alarma, que lo que hace es proteger a las personas trabajadoras, bueno, a todas las personas, pues se puede recuperar durante el estado de alarma. Por lo tanto, no es 30 de junio, es por ahora a partir del 8 de junio. Si hay alguna prórroga más, pues será. Pero por ahora, solo a partir del 8 de junio, no del 30. Vale, y otra cosa. Buena fe. Lo entiendo. Y si no, ¿qué? Lo de los famosos 20 días para denunciar. Sí, la buena fe es complicada demostrar la mala fe, pero es una opción. Si a mí la empresa me viene con una postura única, que es vas a recuperar una hora todos los días de aquí al 31 de diciembre, los días tal, y luego no cambia de opinión, claramente la posición de la empresa es inamovible. Tendremos que intentar buscar esa mala fe, pidiendo justificación de por qué eso, haciendo propuestas alternativas, pidiendo su justificación, y todo se valorará, pero desde luego hay que buscar. La buena fe significa que yo haga propuesta, que la empresa me la rebata y que no se quede anquilosada en una propuesta inicial. Eso es lo que habla la buena fe. Vale. Y ya con la última me despido. Cuando hablas de lo de los 20 días, si yo, por ejemplo, tengo una empresa que según han llegado después de vacaciones de Semana Santa, les ha descontado de las vacaciones y ya han pasado los 20 días, ¿qué podemos hacer? Pues mal asunto. Lo único que veo y que habría que valorarlo es que el trabajador de manera individual y una vez terminado la suspensión de ciertas cuestiones lo puede mandar. Tengo que valorarlo, pero ahí solo quedaría la demanda individual del trabajador. Si ya le ha impuesto la empresa, el conflicto colectivo de la modificación difícil lo veo. Pero ahí ya no tendríamos plazo de 20 días. Bueno, tenemos el plazo de 20 días, es una imposición. Yo ahí veo el plazo de 20 días. A no ser que Pablo Santiago, que lo he visto por ahí, me diga lo contrario. Yo veo ahí el plazo de los 20 días. No, pero si el tema no es la imposición, o sea, porque realmente no se le ha impuesto a nadie. Se le ha dicho que esos días se los van a descontar de las vacaciones. Todavía no se lo han descontado porque no ha llegado a su periodo de vacaciones. Bueno, pues entonces veremos a ver, porque el plazo de 20 días empieza a contar desde la fecha de comunicación, no desde la fecha de efectos del hecho causante. Por lo tanto, si ha sido verbal, bueno, pues me esperaría. Y si luego la empresa, yo pido las vacaciones y me dice que no me corresponden 22, sino me corresponden, imagínate, 14, pues ahí es cuando tendré la causa para impugnarlo. Vale, entonces ¿puedo hablar con esa gente y decirle que a la gente que le hayan notificado que se les van a descontar esos días de vacaciones se ponga en contacto inmediatamente con el servicio jurídico nuestro? Por supuesto, debería ser así, para valorarlo, a ver cómo ha sido la comunicación y para valorar cómo lo hacemos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, si os parece, están planteando algunas preguntas que están relacionadas con el taller, otras que no. Mientras organizo, si quiere Julián saludarnos, Luna, el secretario general, dime, cualquier Carlos. otra pregunta, a mí no me importaría si sé la respuesta. Sí, yo creo que sabemos la respuesta, pero mientras las organizo, si os parece que nos salude no hay Julián ningún problema. y seguimos luego con el turno de palabras. Luna, mejor al final del ¿Mejor taller. al final? Sí, vale, pues hay algunas preguntas relacionadas con ERTES.
hay cuestiones como lo del consumo del paro en un ERTE por causas objetivas. Vale, cuento. Reposición de la prestación por desempleo o el contador a cero de el artículo 25 del Real Decreto 8/2020 estableció la reposición de la prestación por desempleo sine die y para tanto ERTES de fuerza mayor como ERTES de ETOP, por causas ETOP. Es decir, que desde la aplicación del Real Decreto 8/2020 hasta que el día hasta la semana pasada que se publicó el Real Decreto 18/2020, pues hasta ahí no había ningún problema y una reposición sine die. Lo que pasa es que el Real Decreto 18/2020 ha modificado ese Real Decreto 8/2020. ¿Qué quiere decir? Que las cuestiones de garantía, que estoy hablando de memoria, ahora voy a mirar algo más, pero lo que principalmente que son las cuestiones de reposición de la prestación por desempleo y la de entrar a tener derecho a la prestación por desempleo si no tengo el tiempo mínimo exigido, se termina el 30 de junio. Es decir, si yo tengo un ETOP, hasta el 30 de junio la reposición me repondrán todos los días, pero a partir del 30 de junio, salvo que Consejo de Ministros o alguna ley se promulgue al contrario, toda la prestación por desempleo a partir del 1 de julio del 2020 cuenta. Irán en contra de mi persona a contar a partir del 1 de julio. Otra consulta sobre ERTES es si la empresa ha planteado un ERTE, ha desafectado trabajadores, ahora mismo están trabajando y hay un rebrote, ¿podrían volver a entrar en un ERTE? A ver, el fuerza mayor, entiendo que no puede haber una afectación-desafectación. El fuerza mayor, si te desafectan, pues es lo que hay. No pueden volverte a afectar al desempleo. En los ERTES ETOP entiendo que si está regulado sí, y si no también yo entiendo que hay posibilidad de modificar mensualmente. Es decir, si está en un ERTE ETOP, que está suspendido días completos durante todo un periodo, pero te necesitan, te desafectan y si luego hubiera un rebrote y hubiera bajada de producción, si el ETOP era por producción, te podrían volver a afectar siempre comunicando al SEPE y sin otra negociación. Siempre que el periodo del ERTE habría que mirar exactamente activo. El acuerdo, pero a priori, si no hay nada que diga lo contrario, entiendo que puede ser factible, sí. Vale. En el caso que ha planteado antes David del ERTE y el permiso retribuido, justo empezaron a aplicar un ERTE el día 2 de abril. Lo que entiendo yo que si aplicaron el permiso retribuido recuperable hasta el 2 de abril, solamente habría que negociar sobre esas horas. Claro. Sí. Otra cosa es importante, teletrabajo. Hemos tenido muchas aplicaciones de permiso retribuido recuperable a personal que estaba teletrabajando y que tenía carga de trabajo. Habría que haberlo afrontado. Ahora, como decía Luis, ya se nos han ido los plazos seguramente. Es decir, el permiso retribuido recuperable muchas empresas lo han utilizado para cogerse una bolsa positiva. Entonces, veremos también cómo lo han hecho y de qué manera lo han hecho para también afrontar la negociación en base a la mala fe que pudieran no haber tenido en su momento. Digo, para que lo tengamos en cuenta, que muchas empresas han rescatado gente que está en teletrabajo en casa, teletrabajando con carga de trabajo, y dicen, no, yo me cojo una bolsa de 64 horas que me viene genial para luego, cuando vengan mal dadas, que me lo recupere. Eso tendremos que afrontar la negociación. Vale, hay una pregunta que no sé si no entiendo yo muy bien cómo está planteada, pero creo que está respondida y es, ¿el permiso retribuido recuperable solo lo pueden hacer en el estado de alarma o lo puede alargar la empresa? Yo creo que se mezclan las cuestiones del periodo de aplicación del 30 de marzo al 9 de abril y el tiempo de recuperación. ¿Puedes aclarar las dos cosas? Sí, a ver, respecto a la aplicación, no se puede recuperar. No se puede recuperar, sería nulo o presumiblemente nulo la recuperación de las horas
durante el estado de alarma, pero la negociación se puede hacer y la aplicación se debe aplicar a partir, en este caso hemos dicho a partir del 7 de junio. No sé si te refieres a eso, Luna. Sí, yo creo que es un poco, es que la pregunta no sé si se refiere a si pueden aplicar un permiso retribuido recuperable fuera del periodo que estableció el Real Decreto. Pero bueno, en cualquier caso, la aplicación es solo dentro del Real Decreto y la recuperación hasta el 31 de diciembre, salvo que se negocie. Otra, o sea, a partir del levantamiento del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre, salvo que por negociación colectiva se establezca otra cosa, ¿no? Efectivamente, pero la recuperación no podría ser en estado de alarma. ¿Se podría ampliar más allá del 31 de diciembre? Posiblemente, entiendo que sí. Y digo, cuidado que yo negociaría cuanto antes. ¿Por qué? Porque ya se han escuchado voces que se quiere regular esta norma a efecto de que su recuperación sea más allá del 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que a las empresas cuanto más sea el abanico, el tiempo de recuperación, mejor le vendrá. Y nosotros, cuanto sea más corto, más capacidad tendremos de presionar a efectos de negociar con mejores condiciones. Por lo tanto, si podéis negociar esto cuanto antes, mejor. Vale, ¿la empresa se podría negar a la negociación antes de que finalizara el estado de alarma? La ley no establece nada sobre la negociación, si se tiene que negociar durante o después. La negociación no está recogida como tal. ¿Cuándo se tiene que hacer? Solo la recuperación. Vale, ¿hay más consultas sobre ERTES y aplicaciones de ERTES? Vale. ¿Se puede incluir a personas con jubilación parcial en un ERTE que ya hayan hecho todas las horas, es decir, que hayan acumulado su jornada, la parcial, y la hayan trabajado igual toda seguida? Hay una sentencia, parece que está preparada, pero no está preparada. El otro día me preguntaron eso. Una cosita, si no me equivoco, ¿no? Porque estáis afinando muchísimo en las preguntas y además ya os informo que haremos unas jornadas sobre el tema de ERTES, ¿no? Pero bueno, con respecto a la pregunta, en principio no se pueden acumular todas las horas, ¿vale? O sea, una persona que se va a un contrato relevo debe de ir a trabajar prácticamente todos los días. Eso era antiguamente cuando sí se acumulaban todas las horas en un periodo y a partir de ahí, pero hubo unas reformas por ahí, Carlos, que no me acuerdo de cuándo, y me parece a mí que no. Y en todo caso, evidentemente, si no fuera así, que podría no serlo, hombre, no se le debería de poder realizar, no se le debería de poder incluir. A ver, afinamos un poco más. En parte, Julián, claro que tiene razón, porque legalmente, procedimentalmente, no se puede acumular el tiempo. Lo hacemos en todas las empresas. Es verdad que ya hay jurisprudencia, alguna sentencia que permite en la práctica concentrar la jornada de todo el periodo de duración de la jubilación parcial, en el primer año, etcétera, etcétera. Si hay acuerdo entre las partes, ya hay un par de sentencias, no claras como tal, pero sí ya hay del Tribunal Supremo. Y también entiende que la jubilación parcial no es incompatible con la prestación por desempleo. Eso está claro, que la jubilación parcial no es incompatible con la prestación por desempleo. Pero sí es verdad que no procede la inclusión de un trabajador en un ERTE si ya ha recuperado toda la jornada. Sería incompatible. Si podemos demostrar eso, pues yo entiendo que no se puede llevar a efecto la afectación de un trabajador que ya ha recuperado todo ese tiempo. Pero es verdad que esos acuerdos habría que verlos y habría que matizarlos porque la legislación no, vuelvo a repetir, no ampara del todo la posible acumulación del tiempo de jubilación parcial si hay dos sentencias que vienen a decir que sí se puede por diferentes cuestiones.
Vale, veo que la gran parte de las preguntas que se están planteando son sobre ERTES. Reitero lo que ha comentado Julián, que se va a hacer una jornada específica sobre esto. Es verdad que si tenéis dudas que os surja la contestación, podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico. Pero bueno, dos cuestiones que son muy claras y muy rápidas de contestar es el tema, reiterar lo del consumo de paro a efectos de otra prestación posterior por despido. Siempre se va a recuperar hasta el 30 de junio, salvo que se regule otra cosa. Es decir, si van desafectando personas, lo que haya consumido antes del 30 de junio, eso se recuperaría en caso de luego tener que acceder otra vez a la prestación por desempleo. Y si continúas en ERTE a partir del 30 de junio, solo se recuperará lo que hayas consumido hasta el 30 de junio. Esto ya está contestado y yo creo que en la jornada de ERTE se va a explicar más ampliamente. Y creo es que sobre todo son cosas de ERTES. Hay una compañera que la empresa está planteando ahora negociar una jornada irregular. Yo creo que tampoco está relacionado con el permiso retribuido. Bueno, pero respondo a eso, es importante. A ver, el ERTE es una flexibilidad externa y la jornada irregular es una flexibilidad interna. Todo lo que podamos regular, acordar internamente que no suponga un desgaste en las arcas del Estado y que no suponga un problema para ambas partes, bienvenido sea. Bienvenido sea, pero acordado, negociado y que ambas partes nos sintamos cómodas. Por lo tanto, yo sí abogo por aplicar medidas de flexibilidad interna más que externa, si en la práctica podemos. En algunas empresas, Luna ya sabemos que hemos intentado y bueno, pues si se ha podido, se ha llegado al acuerdo y es mejor eso que externalizar el problema a terceros. Así que bienvenido sea ese tipo de flexibilidad interna. Vale, el tema el compromiso de la garantía en el empleo de los 6 meses. Si lo tienes claro, vale. Puedes hacer una exposición cortita. A ver, es complicado eso, pero os cuento. Cómo estaba la circunstancia. La disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 establecía una garantía de mantenimiento de empleo. Una garantía de mantenimiento de empleo que la Dirección General de Trabajo decía que solo era aplicable a los ERTEs de causa por fuerza mayor. Lo dejó así de claro, lo estableció una doctrina, pero bueno, una doctrina no, trasladó un documento donde indicaba que solo se aplicaba a los ERTE por fuerza mayor. Sin embargo, desde Comisiones Obreras, interpretando la norma, entendíamos que era aplicable tanto a los ETOP como a los de fuerza mayor. Ambos dos. Porque entendíamos que las medidas excepcionales a que se refería la disposición adicional sexta no se refería en exclusiva a los ERTE por fuerza mayor, sino también a los ERTE por causa de TOP. Desgraciadamente, esta nueva ley ha clarificado la posición de que solo afecta y de qué manera a los ERTEs por fuerza mayor. Por lo tanto, actualmente, aunque, hombre, algún recorrido queda todavía, el Real Decreto 18/2020 lo ha matizado, incluyendo en exclusiva a los ERTE de fuerza mayor. ¿Y la garantía contaría a partir del reinicio de la actividad? Sí. Es decir, si desde el primer trabajador desafectado. Sí. Bueno, yo ahí tengo mis dudas y no me atrevo a pronunciarme si es a partir del primero o a partir de que estén todos. Yo ahí tengo mis dudas. Hay discrepancia al respecto. No me quiero pronunciar porque no lo tengo claro. No sé si alguien, Pablo o cualquier otro que esté ahí y que tenga una posición quiere intervenir y aclarar algo al respecto. O tú, Luna, si tienes... No, en principio yo creo que deberíamos analizarlo en la jornada específica. Oigo, no sé si habéis activado muchos micros o qué, no, pero era Esperanza, la acabo de echar con todo el cariño del mundo. Bueno, mira, una pregunta relacionada con el permiso retribuido recuperable. ¿Es compatible la recuperación de este permiso
con la jornada irregular? Es decir, por ejemplo, ir de lunes a viernes a trabajar 1 hora más por el permiso y el sábado tener que recuperar jornada irregular. Una pregunta muy interesante que le hemos dicho, pero la vamos a resaltar. Sí y no. Si yo trabajo de lunes a viernes, no me pueden obligar a trabajar el sábado. Pero sin embargo, si llega a un acuerdo, podría acordar trabajar el sábado. Pero si no llega a un acuerdo, no debería. Si el convenio colectivo establece que la jornada irregular se aplica también en sábados, en determinadas circunstancias, yo ahí mi defensa en la negociación y judicialmente será: esto no es una jornada irregular, tiene matices similares a la jornada irregular, tiene matices similares a los permisos retribuidos, tiene matices, pero no es una jornada irregular como tal. Por lo tanto, no está regulado el permiso retribuido recuperable en el convenio, y si tú lo quieres asimilar a la jornada irregular, no tiene por qué ser 100%. Por lo tanto, sí y no. Es decir, sí si lo acordamos, no, o al menos demandable en caso de que me lo impongan. Disculpar una cosita. Es que yo la pregunta de Luna no la he entendido así. Yo lo que he entendido de Luna es que si yo puedo el permiso retribuido recuperable devolverlo entre semana dentro de lo que me establece la ley, y si tuviera una jornada irregular, pudiera devolverla esa jornada irregular como jornada irregular pactada, devolverla en sábados. Es lo que yo he entendido, que a lo mejor he entendido mal. Es la pregunta de Javi, de SEMSA. Pero yo creo que es lo que ha dicho Carlos. Sí. Como siempre, acuerdo. Si hay un acuerdo, ¿no? Sí. Mira, esta mañana me hacía una pregunta, o yo al menos lo voy a poner a todo el mundo porque es compleja. Es decir, una empresa que no comunicó que estaban situados en permiso retribuido recuperable, ahora decide que esas personas están en permiso retribuido recuperable. A mí me parece impugnable esa decisión, porque a mí no me ha comunicado qué trabajadores ni a esos trabajadores han comunicado que están en permiso retribuido recuperable. Están en un limbo que quizás podamos aplicar el artículo 30. El Real Decreto no dice nada de la comunicación previa, solo dice de la comunicación a la recuperación, no la comunicación a cómo debe realizarlo. Por lo tanto, yo entiendo que desde luego es luchable de que la empresa no tenga, como decimos, morro de aplicar una jornada permiso retribuido recuperable cuando no ha comunicado nada. Si tú no has comunicado nada, no vale ahora que apliques eso porque sí, o no debería ser. ¿Por qué también? Porque al final, si tú ya estás confinado por determinadas circunstancias, no te van a confinar doblemente, tú ya estás confinado. Entonces, seguirá el criterio del confinamiento que estaba. ¿Que estaba por X? Seguí por X, pero no, si estaba por X no me metas ahora X más Y. Por lo tanto, va a ser complicado porque de verdad que no nos podemos basar en ninguna ley. Esto es un mecanismo, es una cuestión nueva, es un nuevo concepto y que va a tener mucho que hablar. Por lo tanto, es mejor negociarlo. Yo creo que las empresas van a querer negociarlo y acordarlo y que sea recuperar menos de las 64 horas, pues seguramente que ahí esté el kit de la cuestión para poder acordarlo. Vale, ahí hacen otra pregunta que yo creo que se ha contestado, pero igual conviene aclarar, y es el tema de una empresa que se considera de servicios esenciales, ¿se puede plantear recuperar algunas horas antes de finalizar el estado de alarma? El documento, el artículo es claro al respecto. Yo veo incluso la nulidad en caso de recuperar. Yo conozco una empresa que ha recuperado. Y a esa empresa... Por imposición de la empresa. No, por acuerdo. Por acuerdo. ¿Y eso sería factible? Siempre que haya acuerdo. Sin duda, si luego un trabajador impugna ese acuerdo contra el comité y contra la empresa, tiene viso de ganarlo. Vamos, claramente. Nulo el acuerdo. Vale, de acuerdo. Y ha pedido la palabra Pablo, no sé si es por una pregunta relacionada con el Comité de Salud, de Seguridad y Salud. Ábrete el micrófono y habla, Pablo, por favor. No, es en relación a la jubilación parcial y la acumulación de jornadas. Como ha mencionado Carlos, unas sentencias, pues las he buscado. Entonces, las sentencias a las que se refiere Carlos es una de 19 de enero de 2015, caso terminal de contenedores de Barcelona, y 29 de marzo de 2017, caso paradores de turismo. A raíz de estas dos sentencias,
el 10 de octubre de 2017 responde a una consulta del INS y comienza a aplicar el criterio de permitir la acumulación plurianual de las jornadas. Y en relación a la pregunta que hacíais, si una persona ya ha recuperado todas las jornadas, entiendo que no puede ser en ningún caso afectado con este. Eso está claro, Pablo. Muchas gracias. Sí, y luego ya como consejo para las negociaciones, yo con algunos comités que he hablado, están planteando a la empresa que por cada hora recuperar 0,50, 0,75, bueno, un poco para añadir un ingrediente ahí. Nada más. Vale, la pregunta era del plan de acción que debe existir en la empresa respecto al tema COVID-19, que debe existir el ok del comité, o si puede la empresa imponer su versión sin considerar el comité de seguridad y salud. Pablo, no te cierres el micrófono, háblanos del comité de seguridad y salud. Repíteme la pregunta, por favor. Que si, en el fondo es que si la empresa en temas relacionados con el COVID y el protocolo de actuación dentro de la empresa puede imponer sin llegar a un acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud o sin contar con la opinión. No, sin contar con la opinión en ningún caso. La Ley de Prevención de Riesgos establece claramente que en todo momento hay que consultar e informar a la representación de los trabajadores. Evidentemente, si no hay acuerdo, pues la empresa tendrá que tirar por donde quiera y habrá que estudiar acciones legales contra las decisiones en función de que sean legales o no. Claro. Pero vamos, la garantía, quien tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud en la empresa, no los trabajadores. Hay unos mecanismos de consulta, información y participación, pero eso no quiere decir que se vaya a tener que alcanzar siempre acuerdos. Preguntan una cosa, si el trabajador tendría que recibir por escrito los días en que se recuperarán las horas del permiso retribuido recuperable por el tema de accidentes laborales e in itinere. Sí, claro. El trabajador tiene que conocer los días y la duración de la recuperación, por supuesto. Si la comunicación, ¿cómo tiene que ser? No es clara, específica, si tiene que ser por escrito o comunicado, pero el trabajador fehacientemente tiene que conocer cuándo y cómo recuperar esta jornada, este permiso retribuido recuperable. Vale, pregunta Francisco que con el motivo del coronavirus han estado 2 meses con jornada reducida a la mitad, que ahora les toca negociar y que deben 1 mes, que si pueden ampliar al año que viene la recuperación. No hay ningún problema. Es decir, si al final es jornada irregular, depende cómo sea. Si al final eso es una jornada irregular, el artículo 34 del Estatuto te permite 12 meses desde la fecha de aplicación de esa jornada irregular. Es decir, si yo lo he hecho el 1 de febrero, tengo hasta el 1 de febrero o hasta el 31 de enero del año que viene para llevar a efecto esa jornada irregular. Si la figura jornada irregular, no hay ningún problema. En todo caso, en situaciones excepcionales como esta, soluciones excepcionales y soluciones siempre en marco de la ley o situaciones o acuerdos que estemos cómodos ambas partes. O sea, la negociación colectiva es el kit de la cuestión. Es muy rica la negociación colectiva y siempre se le puede dar, es decir, si tiene algún problema, de verdad que se ponga en contacto con otro y le damos la legalidad posible dentro de la legalidad que existe y buscamos herramientas para hacer acuerdos que sean válidos y que nos sirvan a todos, por supuesto. Pues por aquí parece que nos ha quedado alguna pregunta en el tintero. Si quiere despedir la jornada, Julián, y si acaso surgiera algo, damos un pequeño turno de palabra al final. Vale, pues si me permitís, lo primero, buenos días a todas y a todos y mandaros un saludo en nombre de toda la ejecutiva de la Federación de Industria. Y repito, daros la bienvenida a esta nueva forma de hacer sindicalismo, una forma a la que nos hemos visto obligados a ir, pero que lo que está demostrando es pues una nueva faceta de llegar a todos vosotros y a todas vosotras y que está dando un magnífico resultado. Es algo que veníamos pensando en el sindicato de que esto lo tenemos que hacer, esto lo tenemos que poner en marcha, esto hay que hacerlo, tenemos que darle una vuelta, cuando pensamos, a ver qué si tal, pero estas son...
este tipo de cuestiones y a la fuerza nos hemos visto obligados y evidentemente los resultados son bastante buenos. Lo fueron en los consejos que hemos tenido ya de la organización de industria, tanto a nivel de Madrid como a nivel estatal, a nivel de comités federales, de participación, de reuniones que tenemos entre los distintos órganos de dirección, que estamos reuniéndonos muchísimo más que nos reuníamos en las fases normalizadas, ¿no? Antes de que llegara esta nueva manera de reunirnos y de tener contactos entre todos nosotros, y está siendo también, evidentemente, una mayor y mejor herramienta a la hora de tener un contacto con todos vosotros y con todas vosotras. Así que lo único que precisamos es que nos vayáis diciendo qué errores vamos cometiendo para intentar irlos mejorando. Es decir, si alguien no ha podido conectarse por cualquier circunstancia o un delegado de su empresa porque le ha dicho que es que no ha podido, porque no sé qué, bueno, pues no tiene nada más que comunicarlo para que podamos ir estableciendo las ayudas necesarias para que se pueda conectar, o si el sistema que estamos utilizando para hacer este tipo de talleres y de asambleas, de reuniones, de consejos, etcétera, no es el adecuado, pues tendremos que ir a otro y utilizar otras herramientas, que seguramente que habrá otras herramientas distintas. Yo no sé si mejor o peores, pero seguramente que distintas. Dicho esto, y como veo que tenemos hoy un poquito más de tiempo que en el curso anterior, yo sí quería hacer una pequeña valoración sobre los acuerdos que se están llegando. Yo creo que el acuerdo de permisos retribuidos es un buen acuerdo, ¿no? Un acuerdo, y además no tenemos nada más que ver una cosa. La patronal entera en bloque se puso en contra absolutamente de este acuerdo y de cómo se había legislado. Por lo tanto, a partir ya, yo solamente con ese detalle entiendo que las cosas se han debido de hacer bien, puesto que a nosotros nos han beneficiado. Es un acuerdo que deja claro los límites temporales y por lo tanto nos da a nosotros una fuerza en la mesa de negociación, y también con respecto a la manera de cómo se negocia o cómo no se negocia, o cómo ha puesto alguien por aquí, que lo he visto en el chat, que decía que si todo era negociable. Sí, evidentemente que todo es negociable, absolutamente todo es negociable, y cada uno de vosotras y de vosotros conocéis mejor que nadie vuestras empresas y sabéis si la propuesta que os está haciendo la empresa es razonable o no es razonable, teniendo en cuenta, evidentemente, algunas cuestiones que por eso las han puesto dentro del Real Decreto, como es que no se puede recuperar, evidentemente, por sentido común, mientras está el estado de alarma, porque precisamente lo que se está intentando es que la gente vaya lo menos posible a su puesto de trabajo, y por lo tanto no tiene ningún sentido que la gente vaya, en vez de 8 horas, vaya a trabajar 9 o 9 horas y media a recuperar el permiso que ya se obtuvo en la época de Semana Santa. Y luego teniendo en cuenta el límite del 31 de diciembre. ¿Vale? Os digo esto porque ya la propia patronal, el sindicato, se dirigió. Tuvimos un primer contacto para ver si podía o existía una posibilidad de regulación de este tema a través del convenio colectivo en este caso del sidero del metal, y evidentemente la primera propuesta que puso innegociable además la patronal encima de la mesa fue que tenía que hacerse en el periodo estival de vacaciones. Evidentemente les dijimos que no íbamos a renunciar a algo que el Real Decreto nos daba, y que a partir de ahí, pues bueno, ya veríamos cómo se iba regulando en cada centro de trabajo. Y con el tema de los ERTEs, deciros exactamente lo mismo. Los ERTEs han significado una herramienta que, a diferencia de la crisis anterior, bueno, pues ha evitado que muchos compañeros vuestros y nuestros
hayan tenido que engrosar definitivamente las listas del desempleo, ¿no? Yo he visto por ahí por internet una comparativa muy curiosa y es la del anterior ministro de Hacienda diciendo que se podía traer todo el dinero gratis que estaba por ahí en paraísos fiscales, y lo que está y al lado la foto, creo que era de la ministra de Trabajo, diciendo que las únicas empresas que se van a poder beneficiar de todas estas medidas que se están legislando son aquellas que tributan en España. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre una forma de un gobierno y la otra forma del gobierno actual. Yo creo que está siendo una herramienta muy buena, muy buena. Yo he tenido, iba a decir la suerte, ¿no? Pero la desgracia, ¿no?, de tener que negociar algunos ERTEs con algunos empresarios, sobre todo empresas chiquititas, y bueno, pues vienen a valorar positivamente esta posibilidad que nos ha permitido, bueno, pues afrontar el futuro con un poco más de optimismo. Esperemos que esa crisis económica que va a suceder a esta crisis sanitaria en la que estamos no sea tan grave. Realmente estamos en una crisis por falta de demanda, no hay falta de dinero. Esperemos que la Comunidad Económica Europea sea absolutamente responsable y solidaria con el resto de países que están padeciendo la crisis de una forma más grave, y a partir de ahí yo creo que con las debidas inyecciones y de liquidez en todos los sectores, especialmente y evidentemente en el sector industrial de nuestra comunidad, podamos pasar la crisis con el mayor mantenimiento con un mayor mantenimiento de puestos de trabajo. Informaros también de que en la semana pasada ya hemos vuelto a tener la reunión con la Comunidad de Madrid para hablar del tejido industrial, para hablar del plan industrial, para hablar de la reindustrialización del país. Ha cambiado ya la opinión del gobierno con respecto a lo que había antes, porque si algo ha hecho esta pandemia es sacar las vergüenzas del tejido industrial, no solamente aquí en Madrid, sino en todo el país. No es de recibo que no seamos autosuficientes como comunidad y como país en temas sanitarios. Eso lo han empezado a asumir, y tampoco es de recibo que tengamos unas industrias que dependan en gran medida de las cadenas de suministro, fundamentalmente de China o de cualquier otro país, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sector sociosanitario, pero evidentemente no única y exclusivamente. Por lo tanto, lo que hemos quedado es en hacer una revisión del plan industrial, tanto en su aspecto cuantitativo. No puede ser la misma dotación económica que tenía el plan, y le tenemos que dar también una vuelta al al tema cualitativo, porque evidentemente, como he dicho, esta epidemia ha puesto en vergüenza las capacidades industriales de nuestra Comunidad de Madrid. Y por mi parte, nada más, animaros a seguir en estos cursos, en estos talleres. Van a ser muchísimo más específicos en el tema de ERTES. También seguramente que vamos a ir a un curso muy específico en teletrabajo. Iremos a un taller también para hablar de todo esto que os he avanzado un poquito ya ahora, de política industrial, de las necesidades que tenemos como comunidad. Y estamos abiertos, por supuesto, a que nos vayáis demandando vosotros y vosotras aquellas necesidades formativas o simplemente de debate que entendáis que debamos ir llevando a este tipo de talleres. Repito, la idea es hacer uno por semana. Vamos a estar en ello hasta que nos digáis que somos muy pesados y tendremos que parar. Y por lo tanto, animaros a que estéis con nosotros en todos estos cursos.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Un segundo, Julián. Igual hay rumores de que se está planteando y negociando derogar íntegramente la reforma laboral. No sé si desde comisiones todavía no nos hemos pronunciado, yo creo, ni sabemos si es un bulo o qué. Yo creo que esta pregunta para Julián mejor. Sí, yo os puedo contar lo que sé, ¿vale? Y cómo están y lo que yo y lo que yo pienso. Bueno, parece ser que en el acuerdo para la prórroga del estado de alarma, uno de los apartados es la derogación total de la reforma laboral. ¿De acuerdo? Eso que ha aparecido en un documento por la noche, apareció en un documento por ahí, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, a las Unidas 3, Podemos. No, el Partido Socialista Obrero Español a las 3 o las 4 de la mañana ha sacado un papelito diciendo que, bueno, que lo que se estaba poniendo es otra cosa, que es una derogación parcial, corrigiendo el acuerdo que había firmado entre Bildu, Podemos y el Partido Socialista. Y hace un ratito ha salido Unidas Podemos diciendo que lo válido es lo que se ha firmado en primer lugar con Bildu y que por lo tanto lo que hay es una derogación de toda la reforma. La posición de Comisiones Obreras está clara, ha venido siendo y hemos presionado al gobierno hasta donde hemos podido, siempre en la derogación de la reforma laboral. Evidentemente somos conscientes como organización sindical del equilibrio de poderes que hay dentro del Parlamento. Y sabemos, y no hay nada más que ver en qué partido se está apoyando el gobierno, como es por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derechas, que va a ser prácticamente imposible que se contaran con los suficientes apoyos para que se pueda llevar a efecto la derogación total. Y por lo tanto parecía un poco más razonable empezar a tratar o bien las derogaciones parciales de aquellos artículos más lesivos o bien abrir un proceso de negociación con el gobierno y con las patronales para el establecimiento de un nuevo estatuto de los trabajadores. Es decir, olvidarnos, no la derogación, pero realmente vendría a ser una derogación, olvidarnos del actual estatuto de los trabajadores y establecer un nuevo estatuto de los trabajadores conforme, bueno, pues a las actuales formas también que tenemos de organización y estas nuevas fórmulas de trabajo que hay que regular, como por ejemplo el teletrabajo, que parece ser que ya sí en próximas fechas va a salir una ley, un real decreto que va a regular el teletrabajo. Eso es lo que os puedo contar. Sé que hay un comité confederal ahora mismo que está hablando de todo este tema y sé que, bueno, hay algunas tiranteces, ¿no? Acabo de leer un documento de la patronal, acaba de salir en bloque con una condena bastante dura del acuerdo, entre otras cosas, yo sé que ellos no lo hacen por eso, pero el argumento que utilizan para ir contra el acuerdo, evidentemente, es que no se ha tenido en cuenta a los agentes sociales. Y yo en eso tengo que darle la razón. Es decir, si hay una derogación, hay una negociación, hay parcial, total o un nuevo estatuto de los trabajadores, eso se tiene que negociar con los agentes sociales. Y dentro de los agentes sociales, evidentemente yo no voy a defenderlo porque esté en la patronal o porque lleven razón, pero dentro de los agentes sociales está este sindicato. Está este sindicato con una responsabilidad y con una afiliación detrás y una organización detrás. Y la Constitución le da esa posibilidad, le da esa responsabilidad y le da esa obligación. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que Comisiones debiera de manifestar su malestar por la forma, aunque en el fondo, evidentemente, ojalá se derogara toda la reforma laboral. Pero yo creo que por lo menos en la forma sí debía de dar un pequeño toque al gobierno. Pero esto digo, esta es mi opinión, ¿eh?
Vale, se han quedado en el tintero algunas cosas de teletrabajo que planteaba gente. Yo creo que debemos esperarnos a la organización de la jornada específica de teletrabajo que se va a realizar, sobre todo porque es verdad que el gobierno está planteando, si no meterlo en esa reforma del estatuto, igual hacer una ley específica que lo regule, y cuanto más información tengamos, mejor. Supongo que la jornada más o menos va a coincidir con la fecha en la que tengamos algo más claro, y por ahora, si tenéis dudas específicas, contactar con nosotros directamente para aclararlas. Otra cuestión que se ha planteado es lo del tema del SEPE y la comunicación al SEPE del número de hijos, que es obligación de la empresa para comunicar el número de hijos de los trabajadores para la regularización de la prestación, y en principio no, las empresas pueden hacerlo, y si no lo hacen, los trabajadores deberían poder dirigirse al SEPE. Hay un correo electrónico al que podéis remitir vuestros datos, que si queréis ahora os lo pongo en el chat, y si no os contestaran y finalizara la prestación o se levantara el estado de alarma, tendríais que acudir a una reclamación previa. No quería dejar sin contestar esa cuestión que parece más o menos sencilla, aunque está trayendo muchos problemas. Y bueno, en resumen de la jornada, el planteamiento de Carlos ha puesto en valor la negociación colectiva, adelantarnos cuanto más podamos a una posible regulación que nos limite eso que tenemos ahora, lo de ampliar al año que viene, regularlo quitando horas, cualquier cosa que ahora mismo tenemos abierta con lo que dice la ley, pues cuanto más retrasemos la negociación nos arriesgamos a que lo regulen de una forma más estricta y tengamos menos capacidad de negociación. Y por último, informaros que el lunes estará colgada esta jornada en la página web. Lo ha puesto Jorge en el chat el enlace para acceder. También se puede acceder desde la zona de afiliados. Y agradeceros a todos vuestra participación y espero que os haya servido. Vamos a cortar la grabación. Buenos días a todos. Jorge quería hablar. Gracias, Luna. Chao. Pues todavía no la he tenido. No, ¿Quieres sí, hablar, Jorge? No, sí, ya lo has dicho. Era por si alguien no había leído en el chat la forma de acceder a los documentos, pues para que todo el mundo lo supiera. Pero vamos, ya las contado tú, perfecto. Pues nada, ahora sí que corto. Gracias. Me alegro de haberos visto. Un saludo. Gracias. Venga, hasta luego.